Restaurando tu vida, ¿cómo está? Buenas noches a todos y a las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por seguirnos. Donde quiera que estés, te mandamos un abrazo desde Aguascalientes y te esperamos todos los jueves 7:30 de la noche, domingos 9, 11 y 1 de la tarde aquí en Aguascalientes, la tierra de la gente buena. Y les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Están listos para iniciar? ¿Quién nos visita por primera vez? Levante la mano ahí en su lugar. ¿Quién nos visita por primera vez? Con toda confianza. Mire, así sí tenemos aquí gente. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Esta es su casa, Restaurando tu Vida. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Cierre sus ojos ahí un momento. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu sabiduría, por la vida que nos has dado y también por entender hacia dónde estás impulsando todo lo que estás moviendo, mi Dios, a través de tu iglesia, a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. El mensaje de hoy se llama Desde el Trono. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos a situaciones, conflictos, que es la discrepancia entre dos formas de pensar, dos pensamientos distintos, y que a veces no sabemos arreglarlo o no le damos la solución adecuada? Y me voy a remontar un poquito a lo que dice la palabra, porque cuando tenemos conceptos, mire, una de las cosas que he descubierto de lo más complicado que hay es transformar estructuras mentales en el ser humano. Tenemos pensamientos arraigados que, aunque escuchamos una enseñanza que puede dar luz a nuestro interior y también a todo nuestro ser, a veces nos aferramos inconscientemente y a veces conscientemente a formas y estructuras de pensar. Y lo vamos a ver desde esa pregunta. ¿A qué vino Jesucristo? Díganme. ¿A qué vino? A salvarnos. Es la primera respuesta que sale de nuestra boca, ¿verdad? Y si bien sí vino a traernos salvación, en el Evangelio de Marcos menciona que Él vino a predicar el Evangelio del Reino. Entonces vino a establecer esa forma de vida, esa forma de gobierno, que es su reino, por lo cual nosotros también somos invitados a que reinemos juntamente con Él. Entonces, si estamos hablando de un rey, estamos hablando de un reino, y cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un trono, ¿de acuerdo? Y todo lo que soluciona el rey lo hace cuando está entronado, cuando está en el trono. Entonces, hay situaciones que a veces tenemos. ¿Me permiten sentarme aquí? ¿Puedo? ¿Sí? Hay situaciones que a veces tenemos que pues no sabemos cómo confrontarlas, cómo darle solución. ¿Le ha pasado? Porque a veces los impulsos que tenemos de las emociones, de mi estructura mental, me aferro a mi forma de pensar y terminamos en conflictos, incrementando ese conflicto más allá de la solución que le podamos dar. Entonces, últimamente he estado analizando mucho que un rey desde el trono es donde da respuesta y solución a situaciones que se presentan en la vida. ¿Cuál es la diferencia? La posición. La posición marca la diferencia. Tú y yo hemos sido posicionados en lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, juntamente con Cristo. Entonces tenemos una posición legalmente que es en el trono. Y cuando el rey está entronado, desde ahí es donde suelta decretos para poder traer bienestar, que eso es lo que busca. Una de las asignaturas más relevantes del rey es proporcionar bienestar a la sociedad. Cuando nosotros queremos arreglar una situación de manera particular o egoísta, centrado solamente en lo que yo creo, lo que yo pienso, es cuando se rompe el molde del diseño en el cual fuimos creados. Yo quiero que analice, o lo invito a que analice por un momento, que en el cielo hay gente. Pero encuentro en Apocalipsis que esa gente no tiene ni rencor, ni envidia, ni nada de eso. Ahora, ¿cree usted que automáticamente ya cuando entramos en esa atmósfera
así comprendemos eso, ya cambia nuestro parecer, o desde aquí nos está invitando Dios porque dijo que sea así, que sea como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces somos invitados realmente a vivir una vida que va conforme al corazón de Dios y es su reino. Esa forma de vida es donde realmente cuando nosotros nos entronamos, tomamos la postura de rey. Y cuando tomamos la postura del rey, ya no vemos por nuestro propio beneficio, sino por un objetivo que va a traer bienestar a todo aquel que me rodea. ¿Me van siguiendo con eso? Entonces esto aplica no solamente en situaciones que tú tengas de manera particular, sino también en las relaciones interpersonales que día a día convivimos o que estamos experimentando, incluyendo a tu esposo y a tu esposa, tus hijos, tu suegra. Ahora sí ya toqué, ¿verdad? El espolón, pues. Y es muy distinto cuando realmente nosotros desde esa posición manejamos conflictos. Ahí les va. ¿A dónde los quiero llevar? Si tú pretendes dar solución desde tu perspectiva terrenal, te vas a tener que sujetar a los lineamientos terrenales. Y eso te va a desgastar, te va a frustrar y te vas a sentir mal, no vas a terminar bien. Todo lo que tú quieras hacer desde tu propio esfuerzo natural o humano, a limitaciones terrenales te tienes que sujetar. Pero cuando hay una situación y tú te posicionas en el trono, realmente te lleva a algo muy especial. Dejas de pensar en ti porque un rey está para servir. Ahora, servir, o más bien reinar, es la característica que empodera al rey para servir eficazmente. Jesús dijo: yo no vine a ser servido. Yo no les vengo a mostrar la misma mecánica que utiliza todo el mundo, de que se sirve de una posición. No, Jesús vino a hacer algo diferente. Cuando estaba en la última cena, lavado de pies era la actividad de más bajo rango que se pueda comprender dentro de la cultura judía. Entonces solamente lo hacían lo que llaman los sirvientes. ¿De acuerdo? Pero en la última cena solamente estaba Jesús con los 12. Entonces uno de ellos lo tenía que hacer y era el que estaba cerca de la puerta. Recuerdan que expliqué cómo estaban sentados en triclinio en una prédica hace tiempo, que no me acuerdo qué prédica fue, pero bueno. Explicaba cómo realmente fue esa última cena. Entonces nadie estaba dispuesto a lavarle los pies a los demás. ¿Por qué creen? Porque en su estructura mental era un acto humillante. Entonces Jesús toma un lebrillo, agua, se ciñe una toalla y él comienza a lavar los pies. El rey está sirviendo a los demás. Esa es la posición como reyes y sacerdotes que Jesús nos vino a enseñar. Y esto tiene que ver con tu corazón también. Él daba enseñanzas como la siguiente. Recuerden que en ese tiempo estaba el Imperio Romano y estaba siendo perseguido querían derrocar al Imperio Romano. Entonces buscaban un caudillo revolucionario. Siempre que había multitudes, le llamaba la atención al Imperio Romano. Entonces mandaba a una persona, en este caso mandaba a un centurión. A ver, chécate qué anda diciendo este tipo que está reuniendo multitudes, porque temían de un golpe de estado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Daba enseñanzas como las
como la siguiente. Si te obligan a llevar 1 milla la carga, ¿llévalas cuántas? 2. Ahora, ¿por qué enseña esto Jesús? Y cuando te quiten la capa, no solamente déjales la capa, sino también darles la túnica. Ese tipo de enseñanzas son las que Jesús vino a mostrar, porque Él no le estaba hablando a gente débil, Él estaba hablando a gente con una mentalidad de reino, o estaba mostrando cuál es la mentalidad de gobierno en la cual guardamos nuestro corazón porque servimos, porque esa es la característica más fuerte de un rey, servir. Cuando hay una situación compleja, yo te invito a lo siguiente: posiciónate en el trono. Cuando tú te posicionas en el trono, dejas de ver de manera terrenal y tu perspectiva automáticamente cambia. Entonces, lo que vas a hablar va a dar una solución de servicio para traer una realidad espiritual a una realidad natural de lo que el gobierno de Dios representa. ¿Me van siguiendo? Esto es, cuando dejamos de pensar de manera egoísta de que me quiero salir con la mía y me posiciono como rey que soy o como reina que eres, las soluciones a los conflictos se van a terminar, porque vas a soltar una palabra de sabiduría que va a quitar la discrepancia que hay entre dos formas de pensar y se va a llegar a un acuerdo. En cualquier rubro te va a servir. Entonces, cuando lo hago conscientemente, veo que funciona, pero a veces, ¿qué creen? Se me olvida. Se me olvida porque cuando antepongo mis emociones y mis sentimientos, entonces es como si me bajara del trono y me posicionara otra vez a nivel terrenal. Y cuando me posiciono a nivel terrenal, me tengo que ajustar a las normas terrenales. Cuando nuevamente me posiciono en el trono, cambia mi carácter, cambia la perspectiva. Y lo que voy a soltar realmente trae transformación, partiendo desde aquí. El rey está para servir. Desde el trono, cada situación que tengas, un conflicto que se presente, inclusive una situación particular, por una carga que traigas, cuando tú te posiciones en el trono, la perspectiva va a ser muy diferente. Entonces, quiero invitar a una persona que yo en lo particular admiro mucho, porque soy testigo que en situaciones de presión, situaciones adversas, ha tenido la templanza, la calma y sobre todo dar la solución. Pasa por favor Ana Luisa, recíbanla con un fuerte aplauso. Ana Luisa, de CCI. Yo creo que te voy a dejar porque como que este es el que se hace chiquito. Ok, el que funciona me vas a dejar a mí. Adelante. Hola, buenas noches. Ana Luisa, a mí me llama la atención porque yo he visto cómo primeramente es un placer las veces que hemos tenido la oportunidad de colaborar para los propósitos del reino juntos. Tu templanza, tu sencillez, la humildad de tu corazón, pero sobre todo esa postura que no pierdes ante presiones. ¿Cómo le haces? No sé. ¿Cómo lo logras? No sé, la verdad, no siempre es igual. Nos han tocado varias juntos. Pues yo creo, a ver, déjame acomodo bien porque ahorita que estabas hablando me acordé de hace como unos 12 años, como que Dios te empieza a entrenar. Cuando tú le empiezas a creer a Dios, pues Él se empieza a convertir en tu papá, en tu coach, en todo, pues porque Él está vivo, ¿no? Y Él habla y uno escucha.
Entonces, hace mucho, ahorita que estabas diciendo lo de cuando te vuelves a sentar en la posición de que estamos juntamente sentados a la diestra del Padre con Jesús por lo que Jesús ha hecho. Y eso es creerle a Dios, porque la verdad cuando estás en ese momento no estás pensando, no, estoy sentado a la diestra del Padre, ¿sí me explico? Sino como es fe, es, ok, o sea, hay una respuesta, vamos a hacerlo, etcétera. Hace como 12 años, uno de los primeros negocios pequeños que yo estaba tratando de hacer con unas amigas, pues no funcionó, como muchos negocios. Y pues yo había dejado todo el dinero que a mí me había quedado de cuando yo renuncié al mundo corporativo. Y entonces, y me quedé sin nada y luego salieron malas cosas y luego ellas ya no me querían hablar y así. Y entonces estaba yo en un momento así de adoración y como que de pronto Dios me dijo, si tú estuvieras en el penthouse de un edificio muy alto y todo el edificio es tuyo y tú eres la jefa de todo el edificio y tienes todo lo que yo te he dicho que tú vas a producir, ¿te pelearías por los pesillos que dejaste ahí con ellas? Y yo le dije, pero lo interesante fue que cuando es Dios el que te lo explica, no son nada más palabras, sino como impresiones, como sensaciones. Entonces yo sentí eso que él me estaba diciendo y yo dije, no importa, ¿sí me explico? Y entonces como que por ahí empecé yo a entender la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas que nosotros vemos a este nivel y que Dios está viendo por encima y por adentro de los corazones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por tu mente que cuando está una situación tensa, cuando hay una presión natural por la complejidad de compromisos y actividades que se tienen y que es importante salir avante? ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos que puedes mantener esa calma y sobre todo solucionar? La verdad es que no tengo calma. O sea, no estoy así súper hippie de, sí, no pasa nada. O sea, sí se siente fuerte, pero… Pues más interesante porque no es manifiesto. Sí, exacto. Sí, o sea, no es como que de repente Dios te da una pastilla y estás bien calmo. No, o sea, sí se siente, pero vas decidiendo las cosas, ¿no? Como que, bueno, tú hablas mucho también de cuando la diferencia entre un jugador pro, un jugador amateur y todo esto. No llegas a creerle a Dios ya siendo un profesional, pero yo creo que lo importante es cuando tú empiezas a entender que tu mayor riqueza es que tú tienes el consejo de Dios. ¿Sí me explico? O sea, yo no llego a las situaciones con todo mi arsenal de yo ya traigo aquí todo el cotorreo. No llegas así a las situaciones, pero mi riqueza es que yo tengo el consejo de Dios a la hora que se necesite. O sea, a veces es antes de llegar a una situación. Si tú crees que tu mayor recurso es el consejo de Dios, antes de llegar a una situación, Él te va a hablar, porque Él es el primero interesado en ti y en lo que tú vas a hacer, porque es un reino. Y porque en el reino, este rey se trata de o sea, lo que este rey, como que siento que para Dios de lo que se trata este reino es de nosotros, que no somos súbditos, que somos hijos. Entonces como que Él siempre está pensando en nosotros, Él no está pensando en Él y en su posición y en su reino. Entonces créeme que Él es el más interesado en que tú vayas y hagas el bien del reino, ¿no? Entonces por eso a mí muchas veces me ha interrumpido, voy hacia un lado y me dice va a pasar tal cosa o esto. Por ejemplo, un día estaba súper atareada, pero así súper atareada, y me escribió una persona. Me escribió, ya he hecho varias veces este ejemplo porque a mí me impactó mucho. Me escribió una persona, oye, Ana Luisa, ¿pudieras por favor hacernos este favor y esto? Y yo dije, bueno, esta persona no tiene la menor idea de lo que se trata mi vida. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo? Y en eso yo ya le iba a contestar así en el WhatsApp o no sé dónde
¿es en serio? ¿Sabes cómo? Y haz de cuenta que antes que fuera a hacer eso, Dios me dijo, ¿tú eres feliz? Y yo, sí, papá, la verdad es que yo soy feliz. O sea, yo soy feliz. Me dijo, entonces sí lo puedes hacer. Bueno, esa es una característica que yo he Y yo, notado. ok. El gozo lo traes, Ana Luisa. Lo traigo. Lo siento en No, mis y, manos. y realmente se cumple lo que dice la palabra. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Ajá, sí, porque fue muy raro, porque me dijo, entonces sí lo puedes hacer. Bueno, ¿qué tiene que ver que soy feliz con que sí puedo hacer esto lo que me está pidiendo la hermanita? ¿Sí me explico? Pero yo entendí lo que me estaba diciendo. Y entonces que agarro el teclado y que el teclado, ni era teclado, está pegado a la computadora. Bueno, y le digo, claro que sí. ¿Qué necesita? No, ¿qué tal y tal? Ahorita se lo mando sin ningún problema. ¿Sí me explico? Y ya se fue bien feliz y yo seguí feliz como yo ya era. Entonces es como mismas circunstancias, diferente riqueza. Y la riqueza es la sabiduría de Dios disponible para tu vida. Y que la gente puede percibirla aunque no de manera consciente. Sí, Fíjate, fíjense que les quiero comentar esto. Esto es muy, muy interesante. Que a veces cuando utilizamos el lenguaje bíblico, a veces es complicado comprender porque no tenemos en nuestra sociedad un concepto de reyes. Pero vamos a ponerlo como lo que es gobernantes. Entonces, cuando una persona pide audiencia delante de un gobernante, es porque sabe que el gobernante tiene la capacidad de darle solución. ¿Me doy a entender? Entonces, primeramente, hay un favor que está en el gobernante, hay un poder que opera en el gobernante para dar solución. Si tú eres invitado por un gobernante a un desayuno, ¿te resistirías a ir si dijera, te invito, quiero tratar unas cosas contigo? La pregunta es, ¿te resistirías? Ok, ahora, en la presencia del gobernante, si hay una petición del gobernante para ti de que lleves a cabo un proyecto, ¿dirías que no? ¿Qué dirías? Ok, quiere decir que cuando estás delante de la presencia de un gobernante o de un rey, vas a acceder a la petición del rey porque sabes que el rey o el gobernante te va a solicitar algo para bienestar de toda la comunidad. ¿De acuerdo? No está buscando algo de manera particular. ¿Me doy a entender? Okay. Quiere decir que cuando tú tomas tu postura de rey, vas a soltar algo que va a ir en beneficio. ¿Y qué crees que va a pasar con la persona que te está escuchando? ¿Se va a resistir? Por eso te digo que desde el trono tú traes bienestar a la sociedad. ¿Me explico lo que quiero transmitir? Sí, fui claro. Sí. ¿Lo habías pensado de esa manera? No sé si lo había pensado de esa manera, pero ahorita que estás diciendo también es porque el gobernante cuando te pide hacer algo realmente te está llevando tu vida a un propósito mayor. La persona, no sé, una persona normal, no sé cómo llamar, todos somos normales, pero una persona que no hace algo para el reino, que hace algo nada más para sus necesidades inmediatas, normalmente no, es como un ciclo como pequeño, ¿no? O sea, como, duermo y vuelvo a comer y vuelvo a trabajar y así, pero si el gobernante no saca el potencial que tiene. Exacto. Entonces, ¿qué hace el gobernante? Saca el potencial Exacto. de un propósito mayor para tu vida. Por supuesto. Y te saca de tu estrechez de una vida, quiero decir egoísta por del ser, de nada más del tuyo, de lo más próximo tuyo y te expande a un propósito mayor, que realmente todos nacimos para los propósitos del reino, o sea, para propósitos que son eternos y que son mayores que nuestra propia vida pequeña.
Exactamente. ¿Qué más, Ana Luisa? ¿Qué más? Pues miren, yo les quiero contar, no sé, Leo. A ver, di otra cosa, a ver qué se me ocurre. Bueno, te remonto a cuando realmente estamos conscientes, porque la asignatura la tenemos, la del rey ya la tenemos, el rey y el sacerdote ya habita dentro de nosotros. Y eso es una asignatura que realmente está esperando la misma naturaleza, gime por la manifestación de esa asignatura doble, el rey y el sacerdote. Ahorita me estoy enfocando en el trono del rey por lo que provoca el rey, realmente lo que provoca el rey. Y es que realmente esto aplica en cualquier área de nuestra vida. O sea, cuando vemos algunos objetos de un rey, por ejemplo la corona, pues es un simbolismo, el cetro, o sea, no quiere decir que te pongas la corona, la capa y el cetro en todo lugar que vayas. ¿Me explico? Porque no se trata de objetos físicos, esos simbolismos están representando algo. Lo importante es que entiendas lo que representan cada uno de esos símbolos y que tú los portas, que te puedas ver que hay una corona que no necesariamente tiene que ser una corona física, hay una corona que Dios ha puesto en tu cabeza que te está etiquetando como rey o como reina. Hay un cetro. Con el cetro se ejerce derecho y equidad. Se manifiesta el fruto de justicia o los frutos de justicia. Entonces, en situaciones complejas, a veces creo yo que por el egoísmo todavía y por una falta de renovación del entendimiento, cuando buscamos soluciones de manera particular, estamos rompiendo un diseño. Dios no nos diseñó para ser egoístas. Dios nos diseñó para producir y él fue el primero que comenzó a producir. La palabra dice en Génesis que todo creado por la palabra de Dios produjo. Entonces, si algo ha sido creado, propósito tiene y por lo tanto produce. Esa es nuestra asignatura también. Cuando nos atoramos en nuestras propias conjeturas, en nuestra forma de pensar, que yo creo que debería de ser así y demás a nivel humano, a nivel terrenal, no estamos honrando diseño. Y cuando no honramos diseño vamos a tener consecuencias de ello. Entonces la invitación en esta noche es que realmente seamos más conscientes, así como Dios nos empuja a que seamos más conscientes de su presencia en nuestra vida. Porque lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo. O sea, no lo tienes que sentir. O sea, qué padre que lo sientas, pero lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo. Y de la misma manera que sepas que hay una asignatura de rey y de reina dentro de ti y que eso rompe y quiebra el molde del egoísmo porque nos centramos en algo más que nuestro propio beneficio. ¿Me explico? Sí. Lo más fuerte y lo más padre de esto que estás diciendo es que tenemos que entender que el rey estaba en su trono, se bajó del trono con una misión específica y era restaurar tu ADN de rey. ¿Sí me explico? O sea, pero qué interesante, porque quiere decir que esto es a partir del ser. Porque él siguió siendo, o sea, él es Dios y siguió siendo Dios todo el tiempo. Y entonces él tiene la capacidad, tiene el poder de bajarse de la posición donde estaba. Pero lo interesante de todo esto es que parece como muy solemne y muy legal, pero al mismo tiempo es tan tierno y es tan profundo porque su única intención era restaurar tu ADN de rey, el tuyo y el tuyo, el de todos, para que desde el ser nosotros tengamos esta vida de resurrección. Ahorita que estábamos en la adoración, como que yo sentía esta frase de: tú tienes que entender que el primero que tiene que entender todas estas cosas eres tú, porque cuando la gente ve que sí hay luz en tu vida, entonces eso a ellos les da una esperanza de que es real y entonces ellos pueden caminar hacia la luz y la luz verdadera
que es Dios mismo en ti. Pero bueno, eso es lo interesante, o sea, que es a partir del ser, no a partir de un esfuerzo. Por eso Dios me preguntaba, bueno, si eres feliz lo puedes hacer, si eres feliz, si ese es tu ADN, si es un ADN de plenitud o de 100%, yo sé que el consejo de Dios, que el Espíritu de Dios está conmigo, puedes hacer todas las cosas. Por eso el Dios que se tuvo que escribir de él, no hay imposible para Dios. Ese es el mismo Dios que está diciendo que tú tienes ahora su ADN espiritual, porque fue restaurado, porque desde el principio la intención es que tú eres su hijo. Fue nada más un tiempo, o sea, la caída es lo que no debió de estar ahí, o es el elemento que no debió, pero el origen es que somos hijos. Y el final y la intención siempre es que somos hijos. Sí. ¿No está padre? Qué interesante. Esto me lleva a concluir lo siguiente. Vamos a hacer algo práctico en la vida cotidiana. Si estamos conscientes de la posición donde nos ha colocado por puritita gracia mi Señor Jesucristo, entonces todo asunto, yo lo que puedo observar es que Dios opera todo asunto desde su trono. Él nunca se baja del trono. Y como dice Ana Luisa, el mismo Jesús tuvo que bajarse, despojarse de sus divinidades, pero nunca perdió la posición de rey. Lo hizo ¿para qué? Para llevarnos, porque cuando dice que estamos sentados juntamente con Él en el trono, esa palabra juntamente significa en el mismo trono de Jesús. Entonces, en una manera práctica, en tu área laboral, en tu convivencia familiar, donde quiera que te estés desempeñando, siempre va a haber situaciones. De hecho, Pablo escribió de esto, que las discrepancias se van a dar. Eso viene en Corintios. Y dice Pablo que es necesario que se den para que se manifieste realmente quienes son aprobados. Quiere decir que nuestros corazones están siendo probados constantemente a situaciones donde se forja carácter y responsabilidad. ¿De acuerdo? Y si yo, una situación que tenga, por ejemplo, con mi esposa, me quiero salir con la mía, lo único que voy a provocar es división. No voy a tener un éxito. Me puedo salir con la mía, pero ¿sabes qué? El hecho que me salga con la mía ya lastimé su corazón. Y cuando lastimé ese corazón ya perdí. ¿De acuerdo? Pero cuando yo me posiciono en el trono con la mentalidad de rey, me acuerdo de esto: yo no estoy aquí para servirme, yo estoy aquí para servir a los demás. Número 2, tengo la sabiduría por rey para dar solución a esta situación. Y número 3, estoy empoderado para poder empoderar a los demás. ¿De acuerdo? Analícenlo. Situaciones que tienes en casa. Cuando olvidas tu asignatura, cuando olvidas tu ADN, como dijo Ana Luisa, tu identidad, todo lo vas a estar manejando de manera terrenal y vas a estar friccionando toda relación. Solamente hasta que te posiciones desde el trono es donde realmente las relaciones se restablecen, la productividad se restablece, tu corazón se mantiene protegido o guardado, sobre toda cosa guardada, guardas tu corazón, y la perspectiva que tienes de la vida cambia desde un punto egoísta hacia una visión mucho más amplia. Les invito a que se pongan de pie y yo te invito, Ana Luisa, si puedes orar por toda la gente, que piensen ahorita en una situación que realmente se les esté complicando. Y te vas a dar cuenta de algo, se está complicando también. Hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no, eso lo entiendo. Solamente que las que están en tus manos es porque no has tomado las decisiones desde la posición correcta y lo estás haciendo de manera egoísta. ¿Nos puedes ayudar a orar por la gente? Gracias, papá, porque
fue tu sabiduría la que diseñó todo lo que existe. Y aquí, mis hermanos y hermanas, tenemos vidas en este mundo que tú creaste, cada uno de nosotros en una posición de hijo, de hija. Nuestra mayor riqueza es esa sabiduría que lo creó todo, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús que llenes sus corazones de una gratitud sobrenatural, de una sabiduría sobrenatural en sus mentes, que haya eso que es sigiloso de la mente de Dios, que da estrategias y tácticas de amor, de reino, de eternidad para cada situación, no importa cuán grande o chica sea. Pero sobre todo, papá, yo sé que la mayor señal de que tú estás con ellos todo el tiempo es que ellos pueden en un segundo recurrir a ti, nada más traer a su conciencia que estás ahí con ellos y que ellos pueden ser inundados de tu sabiduría, de tu amor, de tu paz, papá. No hay angustia en los hijos de Dios. A partir de este momento, papá, cualquiera que llegó hoy angustiado aquí, no hay angustia. La angustia no cabe en un corazón de un hijo agradecido con su Padre eterno. La angustia no cabe en un espíritu lleno del Espíritu de Dios. Gracias, papá, porque vamos a salir de aquí y muchos testimonios va a haber de que sintieron una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa la lógica de los problemas que estaban enfrentando o las situaciones. Y gracias porque todo esto conlleva una consecuencia, y la consecuencia es que ellos van a tener victoria en cada una de estas situaciones. Y cuando tú tienes victoria en esto, tú te vas a convertir en un discipulador de esta victoria. Tú vas a poder enseñar y transmitir a los demás la victoria que Dios te entregó a ti. Gracias, papá, porque esto es de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh,